Bienvenidos a otro video donde vamos a hablar del teorema de la superposición. Bueno, primero vamos a definir matemáticamente qué es la superposición. Para definir a qué circuitos, se aplica la superposición, necesitamos definir un concepto matemáticamente que es la linealidad, ¿sí? La linealidad. Cuando una ecuación, porque esto es un concepto matemático, cuando una ecuación o una función cumple con el principio de la linealidad. Bueno, en realidad tiene que cumplir dos cosas, hablando matemáticamente siempre. Una es la homogeneidad. Homogeneidad. ¿Sí? También es llamada escalamiento. Y la otra propiedad que debería tener esta función hipotética que cumple con la linealidad es la aditividad. Bien, genial, pero ¿qué serían estas dos cosas? Bueno, esto se puede explicar extremadamente fácil. Una función cumple con, o es homogénea, mejor dicha, o cumple con esto, si la función es f de x, y yo le aplico esa función a x, pero multiplicado por un factor de escala, digamos a, ¿sí? Entonces la salida es igual a por f de x. Matemáticamente es eso. Espero que se entienda, pero si no, fíjense que lo único que hice es a una función, o sea, esta función es una cajita negra, ¿sí? A la que entra algo que yo le llamé x y sale algo que es f de x. ¿Bien? Lo que quiero decir con esa formulita es que si yo hago entrar a por x, siendo a una constante, a esa misma cajita negra, la salida es multiplicada por el mismo factor. Fíjense que la salida es exactamente la misma, multiplicada por el mismo factor. Bien, la aditividad la podemos expresar de la siguiente manera. Si yo a la entrada de esa misma función o de esa misma cajita negra meto dos entradas sumadas, entonces la salida va a ser la suma de las respuestas de esa caja negra a cada una de las entradas. Bien, bárbaro. Eso es matemáticamente. Ahora, esto es lo que me define la linealidad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la linealidad si íbamos a hablar de superposición? Sí, ok, íbamos a hablar de superposición. Pero para poder aplicar la superposición, nosotros necesitamos que el sistema al que se lo aplicamos sea lineal. ¿Y cuándo es un sistema es lineal? Cuando cumple con esto. En electrónica, o más bien hablando de números exclusivamente, de valores numéricos quiero decir, cuando un circuito es homogéneo, automáticamente cumple con el segundo requerimiento, que es la aditividad. Así que no tendríamos más que comprobar la homogeneidad para saber que la aditividad se cumple en electrónica siempre que mi circuito sea lineal, o sea, siempre que cumpla homogeneidad. ¿Qué circuito va a ser lineal? Bueno, nosotros sabemos que una resistencia, por ejemplo, es lineal, ¿sí? Porque la relación entre su tensión y la corriente, la tensión entre bornes de esa resistencia y la corriente, es lineal, ¿sí? Es una recta, si quieren verlo así.
también los capacitores son lineales y los inductores son lineales. Y ustedes dirán, ajá, pará, pero estabas hablando de la relación lineal en una resistencia entre su tensión y su corriente. Sabemos que eso es una línea recta cuando lo graficamos, por supuesto. Cuando tomamos como entrada, por ejemplo, la tensión y la salida va a ser la corriente sobre esa resistencia, nosotros sabemos que nos va a dar una línea recta, ¿sí? Entonces podemos asegurar que la relación es lineal. Este caso entonces se cumple intuitivamente. Bien, este caso se cumple. Perfecto. ¿Qué pasa con el capacitor? Bueno, en el capacitor, si se acuerdan, la corriente, si quieren, del capacitor es igual a la capacidad del mismo por el diferencial de la tensión entre sus bornes con respecto al tiempo. Si se acuerdan un poquito de física básica, la tensión sobre los bornes del capacitor va variando con el tiempo, por eso lo tenemos que expresar como un diferencial. Y ustedes me dirán que eso no es una relación lineal, y yo les voy a contestar, por supuesto que es una relación lineal siempre que tomemos a esta corriente como X y al diferencial de la tensión con respecto al tiempo como Y. Si ustedes grafican la relación entre estas dos en un set de ejes cartesianos, van a ver que es una recta, porque el factor que la dimensión física que las relaciona es C, que es una constante. Así que forzosamente esto es una recta. O sea que el capacitor también cumple con linealidad. Espero que me hayan entendido eso de graficar. A lo que me refiero es que podríamos hacer una gráfica de corriente del capacitor con respecto a diferencial de voltaje con respecto al tiempo, ¿sí? Eso les va a dar una recta. Por otro lado, en el inductor, si recuerdan un poquito cómo era la relación entre la tensión y la corriente, teníamos algo parecido con las dimensiones físicas invertidas, ¿sí? Y acá pasa exactamente lo mismo. Vamos a tomar la tensión del inductor en un eje y el diferencial de corriente en el otro. Así que podemos decir que los tres elementos básicos de nuestros circuitos electrónicos tienen una respuesta lineal. ¿Qué cosa sería algo no lineal? Bueno, también es fácil darles un ejemplo de algo no lineal. Algo no lineal es un diodito. Un diodo no es lineal, porque si recuerdan la gráfica de respuesta de un diodo, ¿sí?, donde tenemos tensión y corriente, va a ser algo de aproximadamente así, y acá va a haber una pequeña corriente de fuga y en algún punto el diodo se muere. Eso evidentemente es una relación no lineal entre corriente y tensión. Así que cualquier circuito que tenga diodos va a tener una relación no lineal. La superposición no se va a poder aplicar en circuitos que tengan diodos, por ejemplo. ¿Por qué nos interesa tanto que un circuito sea lineal? Y porque sabemos resolverlo, porque matemáticamente es muy simple, porque vamos a encontrar soluciones exactas para ese circuito. En cambio, si tenemos un circuito no lineal, nosotros los humanos no hemos desarrollado un método general para resolver una ecuación no lineal, y lo que nos pasa es que cada vez que nos encontramos con un circuito no lineal o con una ecuación no lineal, lo que tenemos que hacer es empezar a aplicar soluciones particulares para ese caso. No tenemos un método general y eso complica las cosas, por supuesto.
lo que siempre tratamos de hacer, y si alguno vio cómo se resuelven los circuitos con transistores bipolares, por ejemplo, es tratar de aplicar nuestras fórmulas a alguna porción en donde nuestro circuito se comporte linealmente. Tratamos de buscarle, aunque sea decir desde tal voltaje hasta tal voltaje, la relación va a ser lineal. Eso se llama linealidad por tramos. Entonces, en ese tramo, en donde vamos a obtener una respuesta lineal, podemos aplicar linealidad, y eso nos encanta. A los que trabajamos con números y con electrónica nos encanta, porque lo podemos resolver muy fácilmente. Entonces siempre tratamos de llevar un circuito aunque sea tomando tramos, a llevarlo a un circuito, digamos, a que cumpla con la linealidad para poder resolverlo de manera sencilla. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer para resolver para aplicar esto, para aplicar la superposición cuando un circuito es lineal? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Dejamos las fórmulas ahí como referencia. Supongamos un circuito donde tenemos una tensión por acá, otra fuente por acá, las dos en serie y ambas conectadas a una resistencia R. A esta vamos a llamarle B1, a esta vamos a llamarle B2, y a la corriente que circula resultante de estas dos tensiones aplicada sobre la resistencia la vamos a llamar I. Bien, hasta ahí es un circuito muy sencillo. Esto es casi un modelo de juguete simplemente para explicarles cómo funciona la superposición en un circuito lineal. Este circuito evidentemente es lineal. La entrada de nuestro circuito, o sea, esta X, ¿sí?, va a ser B1 más B2. O sea que va a ser la tensión aplicada entre estos dos puntos. Bin, si quieren llamarla. Pongámosle Bin, ¿sí? La tensión de entrada. ¿Cuál va a ser nuestra salida? Nuestra F de X, si quieren. Nuestra F de X, donde X es Bin o B1 más B2, va a ser igual a la corriente I, ¿sí?, o igual a V o Bin, mejor dicho, sobre R. Buenísimo. Esto ustedes lo pueden resolver fácilmente con leyes de Kirchhoff, por supuesto, que vamos a ver en otro video, no se preocupen. Pero vamos a tratar de aplicar superposición acá. ¿Cuál es el método que usamos para aplicar superposición? Dado que este circuito es lineal, tengan siempre eso en mente. Si este circuito no fuera lineal, la superposición es algo que no podemos usar. Bien, ¿cómo vamos a hacer para resolver este circuito lineal? Bueno, vamos a aprovechar esta propiedad de aditividad, ¿sí? Ya que nuestra entrada Bin es una suma de dos entradas, nuestra salida tiene que ser la respuesta de nuestro circuito a cada una de esas entradas sumadas, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos dos tensiones. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la corriente debida a una sola de las fuentes? ¿Qué es lo que representa esto, no? Imagínense que X1 es B1 y la función es esto. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para lograr deshacernos de B2? Porque nosotros queremos saber la corriente, que es nuestra magnitud de salida, ¿sí?, nuestra incógnita si quieren, solamente debida a B1. ¿Cómo hacemos? Bueno, el método es bastante sencillo. Nosotros vamos a calcular la corriente debida a cada una de las fuentes por separado. Estas fuentes, para poder usar superposición, tienen que ser independientes. Es decir, no puedo tener una fuente de alimentación
de tensión o de corriente, de lo que sea, no hay ningún impedimento en ese sentido. No puede haber ninguna fuente que sea dependiente de otra fuente, ¿sí? Las fuentes tienen que ser independientes entre sí, o sea, no tiene que haber relación matemática entre... O sea, ¿qué quiere decir eso? Si varía una fuente, ninguna de las otras, porque puede haber dos o más fuentes en cualquier circuito, ninguna de las otras fuentes me va a variar. Entonces, lo que dice es que a todas las fuentes de tensión, ¿sí?, las voy a reemplazar por un corto, ¿sí? Todas menos una. O sea, ¿qué pasa cuando a V2 la reemplazo por un corto? La hago cero. Hago que no tenga efecto sobre la salida, ¿sí? Es como tener una fuente de 0 volt, ¿está bien? Un cable, ¿sí? Perfecto. O sea, no hay ninguna generación de energía acá, digamos. Todas las fuentes de tensión las voy a reemplazar por un corto, excepto una, que es para la cual yo quiero saber la salida. Por ejemplo, hagamos lo siguiente. Dejemos V1 conectada, reemplacemos V2 por un corto y nos va a quedar este circuito. Entonces, podríamos llamar la corriente 1 a la que circula en este caso, ¿sí?, y que va a ser igual a V1 sobre R, ¿sí? Después vamos a hacer lo mismo, pero vamos a dejar V2. Entonces vamos a tener una I2. Nuestra I2 en este caso reemplazamos V1 por un corto, ¿verdad? Es lo que dice que hay que hacer. Y en este caso va a ser V2 sobre R. Bien, pero yo quiero saber la corriente no debida a una fuente o a la otra, sino a las dos a la vez. ¿Qué pasa con la corriente cuando tengo las dos fuentes aplicadas? Bueno, según este circuito es lineal, así que podemos aplicar superposición, se cumple esto, así que yo tengo la salida debida a una de las fuentes y la salida debida a la otra fuente. Perfecto. La salida debida a las dos, que es I, que era lo que yo quería saber, es V1 sobre R más V2 sobre R, ¿sí? O sea, I1 más I2, por supuesto. Que podemos escribir V1 más V2 sobre R, que era el resultado obvio que íbamos a obtener y que obtendríamos si aplicáramos leyes de Kirchhoff, ¿sí? Este es, por supuesto, es un ejemplo de juguete. Estamos simplemente jugando como para presentar superposición, pero ya van a ver que cuando hablemos acerca de amplificadores operacionales, en algunos circuitos nos va a venir muy bien este teorema. Así que eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Espero que les haya gustado.